Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquí. Bueno, en el siguiente día vamos a explicar el ejercicio número 2 del tema de números complejos. Y la idea también aquí es, vamos a hacer unos ejercicios aquí. Vamos a convertir primero, vamos a hacer este primer ejercicio de la forma polar en números complejos. Convertir de esta forma que es forma polar a forma rectangular. Para esto necesitamos tener en cuenta cuáles van a ser nuestras fórmulas. Para eso tenemos que tener en cuenta cuál van a ser nuestras fórmulas para hallar eso. Si vamos a convertir de forma polar a forma rectangular, entonces necesitamos la siguiente fórmula. Entonces, esa sería la fórmula para convertir de forma polar a forma rectangular. Entonces, como ven aquí, es z igual a r significa radio. Sería r por coseno de teta más j, que en algunos libros encontramos en números complejos la letra I o la letra J indica imaginario. Es una letra que quiere decir imaginario, pero en algunos libros lo podemos encontrar como J y latina. Pero esta forma sería como la forma de encontrar, convertir de forma polar a rectangular. Pero antes de empezar a explicar, vamos a convertir eso. Pero antes de explicar cómo, el para qué, el para qué se debe aprender esto, digamos, el para qué se debe estudiar este tema de números complejos. Antes de comenzar quiero explicar primero, porque la idea aquí no es, no, hay que explicar aquí, vamos a convertir esto y ya, pero no, necesitamos saber es el por qué se debe aprender este tema, el álgebra lineal, bueno, ya sea de tema de trigonometría, tema de álgebra, tema de física, estos números complejos. Entonces, el por qué hay que aprender y saber el por qué se debe aplicar. Desde mi experiencia personal, digamos, yo estudio electrónica, una tecnología en electrónica, y estoy estudiando en este momento, le estoy compartiendo mis conocimientos, de mi experiencia y mis conocimientos ante todo. En la electricidad industrial se aplica demasiado en una competencia que estoy viendo de mantenimiento de redes de distribución, demasiados números complejos, ya sea forma polar a rectangular o ya sea viceversa. La idea entonces aquí es cómo convertir eso a rectangular y viceversa. ¿Eso se aplica mucho en la electricidad industrial? Sí, demasiado. Este tema de números complejos se aplica, demasiado se aplica. Mantenimiento de redes de distribución se aplica, también lo vamos a aplicar en ondas electromagnéticas, en la telecomunicaciones también se ve mucho el números complejos. También lo podemos ver en varias áreas. Digamos que para nuestra vida cotidiana en muchas áreas y campos se puede aplicar estos números complejos, pero la idea es explicar el por qué se debe aplicar ese tipo de estos temas. Lo podemos entonces en la electricidad, esa es desde mi experiencia, estoy contando eso para antes de comenzar a explicar el por qué se debe aprender estos ejercicios y por qué se debe practicar. Entonces, en la electricidad, el mantenimiento de red de distribución, ya sea para circuitos ramales, para el tema de interpolación en motores eléctricos, teniendo en cuenta las protecciones de relé térmicos, eso depende. Más que todo es una serie de normas que uno estudia en electricidad, que uno estudia en electricidad, pero realmente en la electricidad se aplica demasiado esto, entonces por eso es importante aprender eso. Y en la electrónica, como les decía, en telecomunicaciones se aplica demasiado. Em,
redes industriales también se ve más, también se aplica en ondas electromagnéticas, se aplica también en la electrónica análoga también, en la digital también se aplica demasiado. Entonces, esto se aplica en muchos campos de, muchas áreas y campos de profesiones. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir, esa experiencia que he tenido y que yo también en este momento estoy viendo esa competencia de mantenimiento de redes de distribución y se ve, pero o sea, demasiado. Entonces, por eso hay que saberlo aquí. Obviamente, a lo largo del video estaremos explicando más ejercicios de esto y para ir como aumentando más como el grado de dificultad, ¿no? Pero realmente esto sí es importante. La verdad ya esto sí es importante, es, sino que hay que saberlo como, hay que saberlo explicar y enseñar para que la gente no se aburre, porque la gente se aburre por eso. Bueno, entonces si no es más, empezamos. Entonces, el radio, ¿cuál sería acá? Entonces dice que la fórmula dice que z igual a radio por coseno de teta del ángulo más j radio por seno del ángulo. Entonces, en ese caso, el radio sería el 5 y el ángulo sería el 45. Entonces vamos a reemplazarlo acá. Sería lo siguiente. Listo. Vamos paso a paso. Listo. Entonces lo que hicimos acá fue coger esta fórmula para pasar de forma polar a rectangular. Entonces reemplazamos los siguientes valores. El 5 que es el radio, 5 por coseno de 45 que es el grado, más J5 por seno de 45. Entonces lo siguiente que hay que hacer es meter en la calculadora 5 por coseno de 45, a ver cuánto nos da. Entonces aquí nos da 3.53. Entonces sería igual a qué. Entonces sería igual a, ya les digo cómo quedaría aquí, en este caso sería Z 3,53 más. Ahora metemos ahora 5 por seno de 45. Y esto nos daría 3.5, también da 3.53J. O sea, quedaría así. Y esto sería todo. Ahora vamos a realizarlo viceversa. Ya lo convertimos de forma polar a forma rectangular. Estaría nuestra forma rectangular. Ahora vamos a hacerlo de forma rectangular para pasarlo otra vez. ¿Por qué? Porque así vamos a darnos cuenta de que en verdad el procedimiento acá, lo que se hizo aquí está correcto. Entonces vamos a seguir. Le vamos a hacer lo mismo, pero ya las fórmulas aquí cambian. Te vamos a borrar acá. Vamos a organizar un poquito el tablero y ya regreso. Listo, ahora sí ya tenemos un poquito más organizado acá. Te vamos a proseguir con el video. Ahora vamos a convertirlo de forma rectangular. Desde aquí vamos a otra vez ir con otras fórmulas que vamos a aplicar aquí. Vamos a llegar de esta forma otra vez como está. Puede que no dé así, porque todas las veces, si vamos a convertirlo de forma rectangular a forma polar, no todas las veces te da ese resultado exacto. Te puede dar aproximado, pero es válido. Si te da aproximado, está correcto. Listo, entonces va prosiguiendo acá para que no lo hagamos tan largo el video. Entonces nuestras fórmulas que vamos a usar son las siguientes. Serían estas fórmulas como ven aquí. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a explicarles. Este significa el radio. O sea que debemos que hallar el radio aplicando la forma del teorema de Pitágoras.
Entonces miren aquí, mire que acá vamos encontrando cositas. Esta fórmula es del teorema de Pitágoras. Entonces mire que en las profesiones, en otros campos, pues se aplica, ¿no? Entonces como ven aquí. Y este es para hallar el ángulo, para llegar con estos valores que tenemos aquí, estas dos, necesitamos llegar a esto. Y tiene que darnos aproximado o exactos, una de las dos. Entonces vamos a aplicarlo. X sería 3,53 y el Y sería J 3,53. Entonces vamos a coger estos valores que tenemos aquí, vamos a reemplazarlo en la fórmula. Listo. Entonces, reemplazando estos valores, ¿sí o no? El X que es este 3,53 y el Y que es 3,53J, ya la J lo pondré al final. Lo pondremos abajito ahora. Ahora necesitamos, vamos por partes. La matemática hay que ir por partes. Necesitamos elevar al cuadrado. 3,53 al cuadrado. Eso nos da 12,46 aquí. Más J 12,46. Ahora esto vamos a... Listo. Entonces acá le damos el 3,53, lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado, nos da 12,46. Lo mismo el de acá. Como es el mismo valor, da más J 12,46 y sumando estos dos valores nos da 24,92. Ahora sacando raíz cuadrada de 24,92 nos daría... Mire lo que les decía ahora. Se supone que el radio tiene que dar 5. Pero mire que está dando 4,99. Pero no quiere decir que esté malo. Porque realmente no quiere decir eso. No siempre se llega al resultado exacto. Puede ser aproximado. Ahí está aproximado. O sea, no dice 5, pero está muy aproximado. De igual manera está correcto. 4,99 como les decía, de igual manera es correcto el resultado. Ahora vamos a hallar de ese, la tangente de este valor. Entonces voy a por acá colocar al ladito esta R, acá al lado y ya regresamos. Listo, entonces prosiguiendo vamos a aplicar la fórmula para hallar el ángulo, que es tangente a la menos 1, entre paréntesis y sería este, y el X sería este de acá, 3,53. Entonces reemplazamos estos valores aquí. Yo siempre la matemática recomiendo a mis estudiantes, a los estudiantes, que lo resuelvan, que vayan resolviendo el procedimiento despacio, porque muchas veces lo hacemos de forma así, digamos, directamente, lo hacemos, o sea, lo realizamos directamente muchas veces y el resultado a veces no da. Entonces yo siempre les digo a ellos, a los estudiantes, resuélvanlo paso a paso, que paso a paso, respetando las normas y el paso a paso uno va llegando al resultado. Entonces 3,53 dividido, eso ya sabemos que eso da un 1. Listo. Y ahora vamos a meter tangente a la menos 1, ¿cuánto nos daría? Tangente de 1, 45. Ahí estamos viendo de que el ángulo es el mismo, ese ángulo que estamos haciendo acá, ahí estamos comprobando de que estamos encontrando este ángulo de 45, que ahí estamos convirtiendo de forma rectangular a forma polar. Aquí lo estamos confirmando con la calculadora, 45 grados.
ahí estamos confirmando de que realizando el viceversa, o sea, de forma rectangular a polar, devolvernos otra vez como era, como en la forma polar, pues obviamente no, como les digo, no siempre va a dar exacto. Da, puede ser muy aproximado, da muy aproximado, pero no exactamente da. Pero eso no quiere decir de que esté erróneo. 4,99 hacemos que es KI5. Es correcto. Estamos realizando el mismo procedimiento viceversa para comprobar de que esta forma rectangular que hayamos desde polar, de la forma polar, estamos devolviéndonos para que dé los mismos resultados. Entonces, si no es más, espero que este ejercicio 2 de números complejos de cómo convertir de forma polar a forma rectangular haya quedado claro. La idea es aprender, como les decía yo, no es hacerlo por hacer el ejercicio, no. Aprender y comprender el por qué se debe hacer. Porque eso en muchas profesiones se aplica. En la mecánica, la electrónica, la electricidad. Como les decía ahora al comienzo del video, yo esto lo aplico la electricidad, se aplica mucho. Mucho se aplica. Para representar ondas electromagnéticas también. En la mecánica, los fluidos. Ah, se me ha olvidado, en las corrientes eléctricas también se aplica mucho números complejos. Entonces hay que saber, o sea, hay que saber cómo explicar estos ejercicios y hay que explicar el por qué y el para qué se debe aplicar y dónde lo aplicamos. Ya con eso ya una mayor comprensión y aprendizaje va a quedar mejor. Ah, es que se explicó así, pero eso no es explicar. No, esto se debe convertir de forma polar a rectangular, pero el por qué. Entonces la pregunta es el por qué se debe hacer así. Hay que aprender y el para qué y el por qué se debe aprender esto, se debe aprender y se debe aplicar y dónde lo aplicamos. Ya con eso entonces los dejo acá. Este sería el ejercicio de números complejos, cómo convertir de forma polar a rectangular y viceversa. Si te gustó el video, dale un me gusta a este video. Si te encantó, compártalo obviamente con otros estudiantes. Y no olvides aquí darle a la campanita de notificaciones para estar enterado y enterada con la notificación para otras clases de otros videos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.